Algunas aplicaciones de leyes del magnetismo. En un video anterior estudiamos un conjunto de leyes que rigen los fenómenos magnéticos. Recordemos aquellas que nos interesarán en la solución de algunos problemas. He aquí la ley de Biot-Savart, que nos relaciona las corrientes eléctricas con el vector inducción magnética. Tenemos ahora la ley de las fuerzas de Lorentz, que nos relaciona los campos eléctrico y magnético con las cargas móviles. Por último, tenemos al teorema de Ampère. Este relaciona la circulación del vector B con la corriente neta encerrada en un circuito. Sea una espira de radio R mayúscula por la que circula una corriente I. Determinaremos el vector B en el centro de la espira. Aplicando la regla de la mano derecha al producto vectorial IDL cruz R, obtendremos que el vector B es perpendicular al plano de la espira y apunta hacia arriba. Y es constante y sale de la integral. Pero R minúscula es igual al radio de la espira, R mayúscula, que también es constante. La integral del dl no es más que la longitud de la espira, que es 2πr. Luego se obtiene que el campo B en el centro de la espira será. Si tuviéramos n espiras enrolladas apretadamente, el valor de B sería el que se muestra. Sea una partícula cargada que penetra con velocidad v en un campo magnético B. No existe campo eléctrico. Debemos determinar el radio de curvatura en la trayectoria mostrada. Sea esta la trayectoria de la partícula, la velocidad es tangente a la trayectoria. Y como el vector B apunta hacia adentro, V y B son perpendiculares. Aplicando la segunda ley de Newton a esta situación, tendremos que, y desarrollando V cruz B, donde U es el vector unitario que apunta al centro de la circunferencia descrita. Recordemos que la aceleración normal es v al cuadrado sobre r y apunta hacia el centro de la circunferencia. Sustituimos y de aquí se despeja r. Observe la dependencia del radio de la trayectoria con los distintos parámetros. Este es un problema que le sugerimos al estudiante: calcular el vector inducción magnética B para que la partícula no se desvíe en el campo eléctrico E. En estos problemas calcularemos el vector inducción magnética B en casos de alta simetría. En los mismos se trazará una curva cerrada a la que denominaremos trayectoria de Ampère y operaremos con la misma de manera consecuente. Determinaremos el vector B dentro y fuera del conductor infinito grueso de radio A. Por el mismo circula una corriente de densidad J constante.
Las líneas de campo serán en general circunferencias con centro en el eje del conductor. Trabajemos primero con R menor o igual que A. Aquí hemos representado una sección del conductor de radio A y las cruces representan al vector J entrando. La trayectoria de Ampere será la circunferencia punteada de radio R minúscula y la saeta roja representa la dirección de la circulación de L. La saeta negra señala la dirección y sentido de B. Planteamos a continuación el teorema de Ampere en esta trayectoria. Procesando el producto escalar indicado se obtiene que como B es constante, sale de la integral. Teniendo en cuenta la expresión para la longitud de la circunferencia, el lado izquierdo del teorema de Ampere quedará como. Calculemos ahora la corriente neta encerrada. Teniendo en cuenta que C es una circunferencia y que J es constante, se obtiene que, igualando el lado izquierdo del teorema de Ampere con esta corriente calculada multiplicada por la permeabilidad nu sub 0, se obtiene que, y aquí se despeja B. Trabajemos ahora en R mayor que A. La trayectoria de Ampere será la circunferencia punteada que se muestra. Allí vemos también al vector de L y al vector B. El lado izquierdo del teorema de Ampere se resuelve igual que en el caso anterior. Calculemos ahora la corriente encerrada, que no es más que, igualando el lado izquierdo del teorema de Ampere con la corriente neta multiplicada por la permeabilidad del vacío nu sub 0, se obtiene que, de donde operando se obtiene, he aquí los resultados obtenidos en las dos partes de interés. Los representamos en forma gráfica y, como se observa, en R menor o igual que A, B crece linealmente con R, y en R mayor que A, decrece con el inverso de R. En el siguiente ejemplo, calcularemos el vector inducción magnética en el interior de un solenoide. Un solenoide no es más que un enrollado en forma de cilindro de un hilo conductor. Un parámetro importante en un solenoide es la densidad de vueltas N, que es el número de vueltas por unidad de longitud. En esta imagen se muestra una sección del solenoide. Se puede ver que las líneas de campo son más concentradas en el interior y más separadas en el exterior. Además, en el interior son casi paralelas al eje del solenoide y consideraremos constante a B allí. He aquí la trayectoria amperiana que aplicaremos. Pero despreciaremos la parte externa, ya que allí B es mucho menor que en el interior.
En los tramos 1, 2 y 3, 4, los dl son perpendiculares al vector b y por lo tanto, en la trayectoria de Ampère solo quedará el tramo de 2 a 3. Además, de 2 a 3, b y dl son colineales. Luego, como consideramos a b constante, sale de la integral y la integral del dl no es más que L. Hemos calculado el lado izquierdo del teorema de Ampère. Ahora veamos el lado derecho. Debemos calcular la corriente neta. Esta será igual a N por L por la corriente I. Igualando el lado izquierdo del teorema de Ampère a la corriente neta por no sub 0, se obtiene que, de donde despejamos B muy fácilmente. Señalamientos finales. Hemos realizado una aplicación de la ley de Biot-Savart para calcular B. Hemos visto un ejemplo de aplicación de la ley de las fuerzas de Lorentz. Hemos aplicado el teorema de Ampère en distintas situaciones, pero el teorema de Ampère tiene una dificultad que veremos ahora. Sea un capacitor en proceso de carga. Por mediación del teorema de Ampère, podríamos calcular B en la trayectoria C, en los alrededores de dicho conductor. Pero si para observar la corriente I que atraviesa la trayectoria C usamos la superficie S', tendremos una contradicción, ya que S' no está siendo atravesada por corriente alguna. Aquí hay una corriente fantasma que no consiste en cargas móviles y que tiene un campo B asociado. Esta contradicción fue solventada por James Clerk Maxwell, pero esta historia la veremos en un próximo video, ya que la solución que él encontró fue de vital importancia para el desarrollo del electromagnetismo.